Esta noche nos adentramos en territorio peligroso, las sombras proyectadas por tu propia luz. Tres cosas atormentan a los bienintencionados: la proyección, el autosabotaje y esa necesidad compulsiva de ser amado por personas que no reconocerían la bondad genuina, ni aunque les tocara a la puerta con un título en psicología. Olvídate del consejo de sé tú mismo. Tu yo tiene problemas de abandono y un complejo de salvador que ha estado dirigiendo tu vida desde que aprendiste que ser bueno significaba estar a salvo. Dices que estás emocionalmente disponible, pero te sobresaltas cada vez que alguien dice que necesita hablar de algo serio. Así que antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y házmelo saber en los comentarios desde dónde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quiénes se unen desde todo el mundo. Baja las luces, ajusta el volumen y asegúrate de que tus instintos de complacer a los demás estén en modo avión. Ya no estás en tu recámara, estás dentro de la mente de alguien que cree que ser amable es un rasgo de personalidad y se pregunta por qué la vida le sirve caos con una guarnición de agotamiento emocional. La buena noticia: tu sombra quiere integrarse. La mala noticia trajo recibos de cada vez que dijiste estoy bien, cuando no lo estabas, y está lista para tener esa conversación que has estado evitando desde la infancia. Este video es para aquellos que están exhaustos de cargar heridas disfrazadas de fortaleza, cansados de ser el terapeuta en cada relación, mientras tu niño interior se sienta en la esquina con problemas de confianza y una colección de libros de autoayuda sin leer. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué tu bondad parece atraer el caos en lugar de la paz? ¿Por qué tu empatía se siente más como una maldición que como un regalo? ¿Y por qué ser espiritual a veces se siente como usar un disfraz 3 tallas más chico? Este es tu espejo. Como observó Carl Jung una vez, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Este último procedimiento, sin embargo, es desagradable y por lo tanto impopular. Esta noche estamos eligiendo el camino desagradable no porque disfrutemos del sufrimiento, sino porque estamos cansados de la alternativa, una vida vivida a la sombra de nuestras propias profundidades inexploradas. La primera sombra que proyecta, la bondad, es la más insidiosa. Se convierte en un amortiguador de frecuencia, un anestésico espiritual que te adormece ante tu propio poder auténtico. Cuando has pasado años siendo el bueno, el confiable, el que nunca causa problemas, has creado sin saberlo una firma energética que dice: úsame, no me opondré. Esto no es amabilidad, es miedo usando un halo. Tu infancia te enseñó que el amor dependía de tu obediencia. Cada vez que recibías atención por ser callado, servicial o poco exigente, tu sistema nervioso aprendía que tu valor estaba ligado a tu disposición a desaparecer. Los adultos que te rodeaban luchando con sus propias sombras no integradas te recompensaban inconscientemente por llevar su ira, tristeza y decepción despojadas. Te convertiste en un recipiente para la basura emocional de todos los demás y lo llamaste ser bueno. Pero esto es lo que nadie te dijo: esa versión de la bondad es en realidad un sofisticado mecanismo de defensa. Es la forma en que tu psique asegura la supervivencia en un entorno donde la autenticidad se sentía peligrosa. El niño que aprendió que llorar traía castigo, que la ira traía abandono, que las necesidades traían inconvenientes, se convierte en un adulto que confunde la autoeliminación con la virtud. Esto crea lo que Jung llamó una compensación, un contrapeso inconsciente a las actitudes conscientes. Cuanto más rígidamente te identificas con ser bueno, más poder acumula tu sombra en el inconsciente. Cada límite no expresado, cada verdad tragada, cada momento en que elegiste la paz sobre la honestidad, alimenta esta creciente oscuridad. No es maldad, es fuerza vital a la que se le ha negado la expresión y encontrará una salida. La sombra no emerge como una oscuridad obvia. Es más sutil, más sofisticada. Aparece como agresión pasiva disfrazada de preocupación.
Se manifiesta como martirio vestido de altruismo. Aparece como depresión que llamas profundidad, ansiedad, que etiquetas como sensibilidad, y agotamiento que enmarcas como preocuparte demasiado. Tu bondad se convierte en una prisión con barrotes invisibles y te conviertes en el guardia y el prisionero. Carl Jung entendió que la psique exige totalidad, no perfección. Cuando rechazas aspectos de ti mismo al servicio de una imagen idealizada, esas partes rechazadas no desaparecen, se van bajo tierra y comienzan a orquestar tu vida desde el inconsciente. La rabia que nunca expresaste se convierte en enfermedad crónica. Los límites que nunca estableciste se convierten en atracción hacia personas que no tienen ninguno. La autenticidad que enterraste se convierte en un vacío inexplicable que ninguna cantidad de buenas acciones puede llenar. Por eso tu bondad puede sentirse hueca. A veces, ¿por qué tus prácticas espirituales pueden sentirse como una actuación? ¿Por qué tus relaciones pueden sentirse como bailes elaborados alrededor de la verdad? No estás conectando desde tu centro, estás conectando desde tu herida, esperando que si eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente consistente, lo suficientemente desinteresado, finalmente te ganes el amor que debería haber sido incondicional desde el principio. La segunda sombra proyectada por la bondad no examinada es la forma en que distorsiona tu relación con la empatía. Te han dicho que sentir el dolor de los demás es un regalo, un signo de avance espiritual, evidencia de tu conciencia evolucionada. Pero ¿y si tu hiperempatía es en realidad una respuesta traumática? ¿Y si tu capacidad de absorber las emociones de los demás se debe menos a la sensibilidad espiritual y más a un sistema nervioso que nunca aprendió dónde terminas tú y dónde comienzan los demás? La verdadera empatía es consciente y tiene límites. Es la capacidad de comprender y compartir el estado emocional de otro mientras mantienes tu propio centro. Lo que mucha gente llama empatía es en realidad fusión emocional, una fusión compulsiva con los estados internos de los demás que te deja agotado, confundido e incapaz de acceder a tus propios sentimientos y deseos auténticos. Esta fusión a menudo comienza en la infancia con un padre o cuidador que no estaba emocionalmente regulado. Tal vez tenías una madre cuyos estados de ánimo determinaban el clima emocional de la casa y aprendiste a monitorear su sistema meteorológico interno para asegurar tu propia seguridad. Tal vez tenías un padre cuya ira era impredecible y desarrollaste una hipervigilancia a los cambios emocionales como mecanismo de supervivencia. Estas primeras experiencias le enseñaron a tu sistema nervioso a priorizar los estados emocionales de los demás sobre tu propia guía interna. Como adulto, esto se manifiesta como la incapacidad de entrar en una habitación sin escanear inmediatamente en busca de angustia emocional para arreglar una necesidad compulsiva de consolar a los demás incluso cuando no han pedido consuelo y una extraña incomodidad con tus propias necesidades emocionales. Te has convertido en lo que los psicólogos llaman un cuidador emocional, alguien que asume la responsabilidad de los sentimientos de los demás mientras descuida su propio desarrollo emocional. Pero aquí está la sombra. Esta empatía compulsiva a menudo enmascara el control y la manipulación inconscientes. Cuando ayudas a alguien que no ha pedido ayuda, no estás siendo amable, estás manejando tu propia ansiedad sobre su incomodidad. Cuando absorbes las emociones de alguien, no estás siendo espiritual. Estás evitando el trabajo de desarrollar tu propia inteligencia emocional. Cuando sacrificas tus necesidades para satisfacer las de los demás, no estás siendo bueno. Estás perpetuando patrones codependientes que no benefician a nadie. Jung llamó a este fenómeno participación mística, un estado psicológico donde el límite entre el yo y el otro se vuelve borroso. En el desarrollo saludable, aprendemos a diferenciar entre nuestra experiencia interna y la realidad externa. Pero el trauma interrumpe este proceso, dejándonos psicológicamente fusionados con nuestro entorno, de formas que se sienten espirituales, pero en realidad son paros del desarrollo. La persona hiperempática a menudo lucha con la manifestación y el poder personal porque su energía
se dispersa constantemente en los campos emocionales de los demás. Están tratando de crear desde un estado fragmentado, intentando construir una vida, mientras gestionan simultáneamente el contenido psicológico de todos los demás. Es como intentar pintar una obra maestra mientras limpias constantemente los derrames de los demás. El resultado es el caos disfrazado de caridad. La recuperación de este patrón requiere lo que Jung llamó individuación, el proceso de volverse consciente de tu contenido inconsciente e integrarlo en un sentido maduro y diferenciado del yo. Esto significa aprender a sentir tus propios sentimientos sin buscar inmediatamente arreglarlos, cambiarlos o absorberlos. Significa desarrollar la capacidad de presenciar el dolor de los demás sin asumir la responsabilidad de resolverlo. Significa comprender que tu valor no está determinado por tu utilidad para la regulación emocional de los demás. La realización más profunda en este proceso es comprender que tu empatía compulsiva en realidad podría estar impidiendo que otros desarrollen su propia resiliencia emocional. Cuando rescatas constantemente a las personas de las consecuencias naturales de sus elecciones, no les estás ayudando, estás permitiendo su inmadurez emocional. La verdadera compasión a veces se ve como dar un paso atrás y permitir que otros se esfuercen, aprendan y crezcan a partir de sus propias experiencias. Esto no significa volverse insensible o indiferente. Significa desarrollar lo que la maestra budista Pema Chodron llama amor duro, una compasión lo suficientemente fuerte como para mantener un espacio para el crecimiento de los demás sin interferir en su proceso. Significa confiar en que las personas son más resilientes de lo que tu ansiedad quiere que creas, y que tu trabajo no es evitar todo el sufrimiento, sino modelar cómo se ven los límites emocionales saludables. La tercera sombra surge cuando la espiritualidad se convierte en una forma sofisticada de bypass espiritual. Usar conceptos, prácticas y lenguaje espirituales para evitar lidiar con material psicológico no resuelto. Probablemente te hayas encontrado con esto en ti mismo o en otros. La persona que habla de vibraciones altas mientras trata mal a los trabajadores de servicios, el individuo que predica sobre dejar ir mientras se aferra a resentimientos de décadas pasadas, el buscador espiritual que puede citar a maestros iluminados, pero no puede tener una conversación honesta sobre sus propias necesidades emocionales. Este bypass a menudo se desarrolla como una respuesta a las experiencias infantiles donde la expresión emocional fue desalentada o castigada. Si creciste en un entorno donde llorar era visto como debilidad, la ira como peligroso o la tristeza como inconveniente, aprendiste a trascender tus emociones en lugar de procesarlas. La espiritualidad se convierte en una forma de elevarse por encima de tu humanidad en lugar de integrarla. La sombra del bypass espiritual es que crea lo que los psicólogos llaman estancamiento emocional, áreas de tu psique que permanecen sin desarrollar porque se han cubierto con conceptos espirituales en lugar de ser genuinamente exploradas e integradas. Podrías tener una comprensión sofisticada de la conciencia y la energía mientras sigues operando desde la madurez emocional de un niño cuando te activan. Esto se manifiesta en las relaciones como la incapacidad de participar en un conflicto saludable, una tendencia a usar el lenguaje espiritual para evitar conversaciones difíciles y un patrón de atraer a parejas que son igualmente emocionalmente inmaduras o que se sienten atraídas inconscientemente a arreglar tu fachada espiritual. Te conviertes en lo que Jung podría llamar un puera eternus, un niño eterno, que usa conceptos espirituales para evitar el trabajo desordenado de la maduración psicológica. La integración de la espiritualidad y la psicología requiere lo que Jung llamó mantener la tensión de los opuestos, ser capaz de honrar simultáneamente tu naturaleza trascendente mientras te involucras plenamente con tu humanidad. Esto significa ser capaz de meditar profundamente y también tener conversaciones difíciles. Significa ser capaz de acceder a estados de paz y también sentir tu ira por completo. Significa ser capaz de amar incondicionalmente y también mantener límites saludables.
La verdadera madurez espiritual se ve como alguien que puede acceder a estados expandidos de conciencia y también lavar los platos, pagar sus facturas y presentarse constantemente en las relaciones. Es la integración de lo místico y lo mundano, lo sagrado y lo psicológico, lo divino y lo devastadoramente humano. La cuarta sombra proyectada por la bondad no examinada es lo que podríamos llamar el trauma de la complacencia, la forma en que el condicionamiento infantil crea adultos que están energéticamente colapsados alrededor de su propio poder y agencia. Si te criaron en un entorno donde se desalentaba cuestionar la autoridad, donde se esperaba que los niños fueran vistos y no oídos, donde tu exuberancia natural se atenuaba constantemente al servicio de la conveniencia adulta, aprendiste que la supervivencia requería la supresión de tu autoexpresión auténtica. Esto crea lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida, un estado psicológico en el que has internalizado la creencia de que no tienes control sobre tus circunstancias, que tu voz no importa, que tus necesidades son menos importantes, que mantener la paz. Esto no es consciente, es un patrón del sistema nervioso que opera por debajo del umbral de la conciencia, dando forma a tus elecciones y respuestas de formas que te mantienen pequeño. El niño complaciente se convierte en el adulto complaciente que lucha con la toma de decisiones, tiene dificultades para identificar sus propias preferencias y experimenta ansiedad cuando se le pide que ocupe espacio o afirme sus necesidades. Han aprendido que el amor se gana a través de la autoeliminación, que la seguridad proviene de la invisibilidad, que el valor se determina por los pocos problemas que causan. Este patrón es particularmente insidioso, porque a menudo es elogiado y recompensado por la sociedad. La persona complaciente es vista como madura, desinteresada y espiritualmente avanzada. Son las personas a las que otros recurren para obtener apoyo, los amigos confiables que nunca cancelan planes, los empleados que trabajan horas extras sin quejarse. Pero debajo de esta fachada de madurez, a menudo hay un niño aterrorizado que nunca aprendió que tiene derecho a existir tal como es. Jung entendía que la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, requiere la integración de lo que llamó la función inferior. Este es el aspecto de tu personalidad que más se suprimió en la infancia, las partes de ti mismo que aprendiste que eran inaceptables o peligrosas. Para la persona demasiado complaciente, esto a menudo implica reclamar su derecho a ocupar un espacio, a tener opiniones, a tomar decisiones que prioricen su propio bienestar. El proceso de integración puede ser aterrador porque implica decepcionar a las personas que se han acostumbrado a tu complacencia. Cuando empiezas a establecer límites, a decir que no o a expresar tus preferencias, las personas que te rodean podrían reaccionar con confusión, ira o intentos de hacerte sentir culpable para que vuelvas a tus viejos patrones. Esto es lo que Jung llamó el viaje por el mar nocturno, el difícil pasaje por la oscuridad que precede al renacimiento psicológico. Pero este pasaje es necesario porque vivir en complacencia perpetua crea lo que los psicólogos existenciales llaman ansiedad existencial, un temor profundo e innombrable que proviene de vivir una vida que realmente no es la tuya. Podrías lograr el éxito externo, mantener relaciones estables y parecer que lo tienes todo bajo control, pero debajo hay una persistente sensación de vacío, una sensación de que estás viviendo la vida de otra persona, mientras tu ser auténtico permanece enterrado e inexpresado. El camino hacia la libertad psicológica implica lo que Jung llamó imaginación activa, participar conscientemente con los aspectos suprimidos de tu psique a través del diálogo, la visualización y la expresión creativa. Esto podría implicar imaginar conversaciones con el niño interior que aprendió a callarse, dialogar con el rebelde interior que fue obligado a esconderse, o dar voz a los aspectos de ti mismo que fueron considerados inaceptables. La recuperación del trauma de la complacencia también requiere desarrollar lo que los psicólogos llaman tolerancia a la angustia, la capacidad de experimentar malestar sin buscar inmediatamente arreglarlo, cambiarlo o escapar de él. La persona
complaciente a menudo, ha aprendido a manejar el malestar de los demás como una forma de evitar el suyo propio, pero la curación requiere volverse hacia tu propia experiencia emocional, con curiosidad y compasión. La quinta sombra emerge de lo que podríamos llamar fatiga vibracional, el agotamiento que proviene de mantener constantemente una imagen que no coincide con tu realidad interna. Cuando has pasado años siendo el positivo, el espiritual, el que lo tiene todo bajo control, creas lo que los psicólogos llaman trabajo emocional. El trabajo continuo de gestionar no solo tu propio estado emocional, sino el clima emocional de cada habitación a la que entras. Este trabajo es invisible y no se reconoce. Nadie ve el esfuerzo que se necesita para sonreír cuando estás de duelo para mantener la calma, cuando estás furioso para ofrecer apoyo, cuando estás agotado. Nadie reconoce la energía requerida para controlar constantemente tu impacto en los demás, para modificar tus respuestas naturales, para mantener a los demás cómodos, para llevar el peso emocional de ser el espacio seguro de todos, mientras no tienes dónde estar seguro tú mismo. La sombra de este patrón es que crea lo que Jung llamó compensación, comportamientos inconscientes que equilibran las actitudes conscientes. La persona que siempre es positiva podría desarrollar enfermedades misteriosas que la obligan a descansar. La persona que nunca expresa ira podría atraer situaciones que provoquen rabia. La persona que siempre da podría crear inconscientemente escenarios en los que se ve obligada a recibir. Estos comportamientos compensatorios no son defectos de carácter, son el intento de la psique de restaurar el equilibrio. Tu inconsciente está tratando de darte lo que tu mente consciente ha estado negando. La depresión que sigue a años de positividad forzada no es un fracaso de la práctica espiritual, es tu ser auténtico que exige reconocimiento. La ansiedad que acompaña a complacer perpetuamente a los demás no es una debilidad personal, es la forma en que tu sistema nervioso dice que algo está fundamentalmente mal con este arreglo. Jung entendía que la psique tiene su propia inteligencia, su propia forma de buscar la integridad, incluso cuando nuestra mente consciente está comprometida con patrones que nos fragmentan. Los síntomas que surgen de la fatiga vibracional, el agotamiento, el resentimiento. Las enfermedades misteriosas, los problemas de relación, no son problemas que deban solucionarse, sino comunicaciones que deben entenderse. La integración de esta sombra requiere lo que Jung llamó mantener la tensión, aprender a experimentar emociones conflictivas sin resolverlas inmediatamente en una narrativa más cómoda. Esto podría significar reconocer que puedes amar a alguien y también sentirte enojado con él. Podría implicar reconocer que puedes estar agradecido por tu vida y también lamentar lo que has perdido. Podría requerir aceptar que puedes ser espiritual y aún tener reacciones muy humanas a problemas muy humanos. Este proceso a menudo implica lo que los terapeutas de trauma llaman titulación, trabajar con emociones intensas en dosis pequeñas y manejables en lugar de intentar procesarlo todo a la vez. La persona que ha pasado años suprimiendo sus respuestas auténticas podría necesitar empezar poco a poco, tal vez permitiéndose sentir irritación durante 5 minutos sin cambiar inmediatamente a la gratitud o expresando una preferencia, menor sin disculparse. El objetivo no es convertirse en alguien que expresa todas las emociones o abandona toda consideración por los demás. El objetivo es desarrollar lo que los psicólogos llaman flexibilidad emocional, la capacidad de responder auténticamente a las situaciones en lugar de recurrir a patrones aprendidos que priorizan la comodidad de los demás sobre tu propia integridad. La sexta sombra aparece en lo que podríamos llamar bondad performativa, la forma en que ser bueno se convierte en una estrategia para evitar el abandono en lugar de una expresión auténtica de tus valores. Cuando la bondad está motivada por el miedo en lugar del amor, crea lo que los teóricos del apego llaman apego ansioso, un estilo relacional caracterizado por la hipervigilancia a las reacciones de los demás y una necesidad compulsiva de evitar el rechazo a través de un comportamiento perfecto.
Este patrón a menudo comienza con experiencias infantiles de amor condicionado, recibir atención y afecto, solo cuando te comportabas de maneras que complacían a tus cuidadores. Quizás tenías padres que estaban emocionalmente disponibles cuando eras feliz y exitoso, pero que se retiraban cuando estabas luchando o necesitado. Tal vez aprendiste que el amor venía con condiciones, que la aceptación requería mantener una imagen de tenerlo todo bajo control. El niño que experimenta amor condicionado desarrolla lo que los psicólogos llaman falso yo, una organización de la personalidad que prioriza las expectativas de los demás sobre la autoexpresión auténtica. Este falso yo se vuelve muy hábil para leer las señales sociales, anticipar las necesidades de los demás y modificar el comportamiento para mantener la aprobación. Pero esto se produce a costa de desarrollar un sentido genuino del yo. Como adulto, este patrón se manifiesta como una incapacidad para relajarse en las relaciones, un cálculo mental constante de si eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente simpático, lo suficientemente valioso, como para justificar una conexión continua. Podrías encontrarte exhausto por las interacciones sociales, no porque seas introvertido, sino porque estás constantemente actuando en lugar de simplemente ser. La sombra de la bondad performativa es que atrae relaciones basadas en la utilidad en lugar de una conexión genuina. Cuando presentas constantemente una versión de ti mismo que prioriza la comodidad de los demás sobre tu experiencia auténtica, entrenas a las personas para que se relacionen con tu falso yo en lugar de con tu verdadero yo. Esto crea lo que los psicólogos llaman pseudo-intimidad, relaciones que se sienten cercanas, pero carecen de una profundidad genuina porque se basan en el desempeño en lugar de en la divulgación auténtica. Jung entendió que la verdadera intimidad requiere lo que él llamó el coraje de ser odiado, la disposición a mostrarse auténticamente, incluso cuando esto pueda decepcionar las expectativas de los demás. Esto no significa ser deliberadamente difícil o desconsiderado, pero sí significa priorizar la integridad sobre la aprobación cuando ambas entran en conflicto. La integración de esta sombra implica lo que los teóricos del apego llaman seguridad ganada, el proceso de desarrollar patrones de apego seguro a través del trabajo relacional consciente, incluso si no recibiste un apego seguro en la infancia. Esto implica aprender a tolerar la ansiedad que conlleva la autoexpresión auténtica, desarrollar la capacidad de reparar las relaciones después de un conflicto en lugar de evitar por completo el conflicto y construir gradualmente la confianza en tu propia valía independientemente de la aprobación de los demás. Este proceso a menudo requiere lo que los terapeutas llaman crianza, proporcionarte conscientemente la aceptación incondicional que no recibiste en la infancia. Esto podría implicar desarrollar una voz interna que ofrezca consuelo durante las emociones difíciles, aprender a celebrar tu autoexpresión auténtica, incluso cuando no esté perfectamente pulida, y extender gradualmente la misma compasión a ti mismo que has estado ofreciendo a los demás. La séptima sombra emerge de lo que podríamos llamar la frecuencia de la pasividad, la forma en que ser demasiado pacífico en realidad puede atraer el caos a tu vida. Esto podría parecer contradictorio, pero Jung entendió que la psique opera de acuerdo con el principio de compensación. Cuando te identificas conscientemente con demasiada fuerza con un polo de la experiencia, en este caso, la paz y la armonía, el inconsciente comienza a constelar su opuesto. La persona que dice, solo quiero paz, mientras evita constantemente el conflicto, establecer límites o abordar los problemas directamente, a menudo descubre que la paz sigue siendo esquiva. En lugar de la tranquilidad que buscan, atraen el drama, el caos, y a personas que parecen decididas a perturbar su equilibrio. Esto no es mala suerte o una mala manifestación, es el intento de la psique de restaurar el equilibrio. La paz sin la capacidad de tener un conflicto saludable. En realidad no es paz, es represión. La verdadera paz surge de la capacidad de abordar los problemas, directamente establecer límites claros
y participar en conversaciones difíciles cuando sea necesario. Es lo que los artistas marciales llaman energía del guerrero pacífico, tranquilo y centrado, pero plenamente capaz de una respuesta adecuada cuando sea necesario. La sombra del exceso de mantenimiento de la paz es que a menudo permite la disfunción en los demás. Cuando evitas constantemente abordar el comportamiento problemático, no estás manteniendo la paz, estás coludido con el caos. Tu silencio ante el maltrato les enseña a los demás que su comportamiento es aceptable. Tu evasión de las conversaciones difíciles permite que los problemas crezcan en lugar de resolverse. Este patrón a menudo se desarrolla a partir de experiencias infantiles en las que el conflicto se asociaba con el peligro. Tal vez creciste en un hogar donde discutir conducía a la violencia, donde las voces en tono alto significaban que alguien estaba a punto de ser lastimado, donde la armonía familiar se mantenía a través de todos caminando sobre cáscaras de huevo alrededor del miembro más volátil. En este entorno evitar los conflictos era una estrategia de supervivencia, pero lo que te sirvió en la infancia podría estar saboteándote en la edad adulta. La persona que no puede participar en un conflicto saludable a menudo se encuentra con que se aprovechan de ella, se cruzan sus límites, sus necesidades, se ignoran constantemente. Se convierten en lo que los terapeutas llaman evasores de conflictos. Alguien que soportará casi cualquier cosa en lugar de arriesgarse a la confrontación. El concepto de individuación de Jung requiere lo que él llamó la función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre los opuestos hasta que surja una tercera vía. En el caso de la paz y el conflicto, esto podría parecer aprender a abordar los problemas con calma, pero directamente a establecer límites, con compasión pero firmeza, a estar en desacuerdo sin atacar. La integración de esta sombra implica desarrollar lo que los psicólogos llaman habilidades de asertividad, la capacidad de expresar tus necesidades, preferencias y límites de forma clara y directa, sin agresión ni agresión pasivo-agresiva. Esto a menudo aterroriza a las personas que han equiparado cualquier forma de autoafirmación con el egoísmo o la violencia. El proceso requiere lo que los terapeutas de trauma llaman trabajo somático, aprender a reconocer las sensaciones físicas que surgen cuando necesitas establecer un límite o abordar un problema y desarrollar la capacidad de avanzar hacia estas sensaciones en lugar de alejarse de ellas. Tu cuerpo a menudo sabe lo que se necesita decir antes de que tu mente se ponga al día. La octava sombra aparece en lo que podríamos llamar la adicción al salvador, la necesidad compulsiva de rescatar a los demás como una forma de evitar tu propio trabajo de curación. Este patrón es particularmente seductor porque es socialmente elogiado y espiritualmente racionalizado. La persona que siempre está ayudando a los demás parece generosa, evolucionada y desinteresada. Pero debajo de esta fachada altruista a menudo se encuentra lo que los psicólogos llaman codependencia, un patrón relacional donde tu sentido de valía se vuelve dependiente de ser necesitado por los demás. Esta adicción a salvar a los demás suele desarrollarse a partir de experiencias infantiles en las que aprendiste que tu valor estaba ligado a tu utilidad. Tal vez tenías un padre que estaba crónicamente deprimido, adicto o abrumado, y descubriste que ayudarlos era la única forma de recibir atención y conexión. Tal vez creciste en un hogar caótico donde te convertiste en el mediador familiar, el que mantenía a todos unidos a través de tu propio autosacrificio. El niño que aprende a encontrar la identidad a través del rescate de los demás se convierte en un adulto que inconscientemente busca relaciones con personas que necesitan ser arregladas. Se sienten atraídos por los que no están emocionalmente disponibles, los que luchan crónicamente, los perpetuamente dramáticos. No porque disfrutan del caos, sino porque estas relaciones activan caminos neuronales familiares que equiparan el amor con la lucha, la conexión con el sacrificio. La sombra de este patrón es que a menudo impide el crecimiento genuino, tanto de ti como de las personas a las que intentas ayudar.
Cuando rescatas constantemente a otros de las consecuencias naturales de sus elecciones, no les estás ayudando a desarrollar resiliencia, habilidades para resolver problemas o madurez emocional. Estás permitiendo su dependencia mientras alimentas tu propia necesidad de sentirte indispensable. Jung entendió que esta dinámica representa lo que él llamó proyección, atribuir inconscientemente aspectos de ti mismo a los demás. La persona que rescata compulsivamente a otros a menudo está evitando su propia necesidad de sanación, su propia vulnerabilidad, su propio trauma no resuelto. Es más fácil concentrarse en arreglar a los demás que enfrentar el difícil trabajo de la autointegración. Este patrón es particularmente común entre las personas que trabajan en profesiones de ayuda, terapeutas, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, que podrían haber elegido inconscientemente carreras que les permiten continuar patrones infantiles de cuidado. La profesión se convierte en una forma socialmente aceptable de evitar lidiar con su propio material psicológico. La integración de esta sombra requiere lo que los programas de recuperación llaman desapego con amor, aprender a preocuparse por los demás, sin asumir la responsabilidad de sus elecciones o resultados. Esto implica desarrollar lo que los expertos en límites llaman diferenciación emocional, la capacidad de distinguir entre tus sentimientos y los sentimientos de los demás, tus problemas y los problemas de los demás, tu trabajo de sanación y el trabajo de sanación de los demás. Este proceso a menudo implica lamentar la fantasía de poder salvar a los demás, aceptar la realidad de que todos deben hacer su propio trabajo psicológico y encontrar nuevas fuentes de significado e identidad que no dependan de ser necesarios. Requiere desarrollar lo que los psicólogos llaman narcisismo saludable, un nivel apropiado de autoenfoque que te permite atender tus propias necesidades y desarrollo. La novena sombra emerge de lo que podríamos llamar martirio como identidad, la forma en que el sufrimiento puede convertirse en algo tan central para tu sentido del yo que resistes inconscientemente la curación y la felicidad. Este patrón a menudo es profundamente inconsciente y está muy defendido porque desafía la base misma de cómo te entiendes a ti mismo y tu lugar en el mundo. El complejo de martirio típicamente se desarrolla a partir de experiencias infantiles, donde el sufrimiento fue la forma principal de recibir atención, cuidado o reconocimiento. Quizás tenías padres que solo estaban emocionalmente disponibles cuando estabas enfermo o luchando. Quizás creciste en un sistema familiar donde el sufrimiento era glorificado, donde la persona que más se sacrificaba era considerada la más virtuosa. El condicionamiento religioso y cultural a menudo refuerza este patrón al presentar el sufrimiento como espiritualmente significativo, al sugerir que aquellos que más sufren son los más cercanos a Dios, al implicar que la facilidad y el placer son de alguna manera menos espirituales que la lucha y el sacrificio. Esto crea lo que los psicólogos llaman santificación del sufrimiento, la creencia inconsciente de que el dolor le da significado y propósito a la vida. La sombra del martirio es que crea lo que Jung llamó un complejo, una estructura psicológica autónoma que opera independientemente de la voluntad consciente. El complejo de martirio busca activamente situaciones que confirman tu identidad como alguien que sufre, que se sacrifica, que carga con las cargas que otros no pueden llevar. Saboteará las oportunidades de alegría, éxito o facilidad, porque estos estados amenazan tu sentido fundamental de identidad. Esto se manifiesta al crear inconscientemente drama cuando la vida se vuelve demasiado tranquila. Rechazar el apoyo cuando se ofrece, rechazar la ayuda, incluso cuando la necesitas desesperadamente, y sentirte ansioso o culpable cuando las cosas van bien. El complejo de martirio susurra que si no estás sufriendo, debes estar haciendo algo mal, que la facilidad significa que no te estás esforzando lo suficiente, que la felicidad es de alguna manera egoísta o espiritualmente inmadura. Jung entendió que este patrón representa lo que él llamó identificación con el arquetipo, fusionarse tanto con un patrón psicológico particular
que pierdes contacto con tu humanidad individual. El arquetipo del mártir sirve funciones importantes en la psicología y la cultura humanas, pero cuando te identificas con él, pierdes el acceso a otros aspectos de tu personalidad y potencial. La integración de esta sombra requiere lo que los terapeutas existenciales llaman construcción de significado. Elegir conscientemente fuentes de propósito e identidad que no requieran tu sufrimiento. Esto podría implicar descubrir que puedes ser valioso sin ser victimizado, que puedes contribuir a los demás sin sacrificarte, que tu valor no depende de cuánto puedas soportar. Este proceso a menudo implica lo que los terapeutas de trauma llaman culpa del superviviente. La incómoda constatación de que puedes ser feliz mientras otros sufren, que puedes sanar mientras otros permanecen heridos, que puedes prosperar sin sentirte culpable por tu buena fortuna. Aprender a tolerar esta culpa sin volver a los patrones familiares de autosacrificio es crucial para la recuperación genuina. La integración también requiere desarrollar lo que los psicólogos positivos llaman flexibilidad hedónica, la capacidad de experimentar placer, alegría y facilidad sin sentir inmediatamente la necesidad de equilibrarlos con el sufrimiento. Esto podría implicar prácticas simples como permitirte disfrutar de una comida sin culpa, aceptar cumplidos sin desviar o celebrar los logros sin enfocarte inmediatamente en lo que aún está mal. La décima y quizás la sombra más profunda, proyectada por la bondad no examinada, es lo que podríamos llamar el terror a ser visto como malo, el miedo más profundo que impulsa gran parte de la complacencia, el dar en exceso y la autoeliminación, que caracteriza a los espiritualmente heridos. Esto no se trata solo de querer que te agraden, es un terror existencial a ser rechazado, abandonado o expulsado de la comunidad humana. Este terror a menudo tiene sus raíces en lo que los psicólogos del desarrollo llaman trauma del apego. Experiencias tempranas que te enseñaron que el amor dependía de ser bueno, que la conexión requería un comportamiento perfecto, que cualquier expresión de tu yo auténtico podría resultar en abandono. El niño que aprende que su supervivencia depende de ser aceptable, desarrolla un adulto que no puede tolerar la posibilidad de ser visto como defectuoso, egoísta o difícil. La sombra de este terror es que crea lo que Jung llamó inflación, una identificación inconsciente con solo los aspectos positivos de tu personalidad mientras proyectas todas las cualidades negativas en los demás. Te vuelves incapaz de reconocer tu propia capacidad para el egoísmo, la ira, la manipulación o el daño, porque hacerlo amenaza tu sentido fundamental de seguridad e identidad. Esto crea lo que los psicólogos llaman escisión, una defensa psicológica, en la que las personas y las situaciones se ven como completamente buenas o malas, sin espacio para la complejidad y la ambigüedad que caracteriza la experiencia humana real. Podrías idealizar a algunas personas, mientras demonizas a otras, incapaz de ver que todos contienen multitudes, que la bondad y la maldad a menudo coexisten en la misma persona. El terror a ser malo también crea lo que los terapeutas llaman perfeccionismo emocional, la creencia de que tener emociones negativas te convierte en una mala persona. Podrías encontrarte disculpándote inmediatamente por sentirte enojado, avergonzado por sentirte triste o culpable por sentirte frustrado. Has aprendido a equiparar la autenticidad emocional con el fracaso moral. El proceso de individuación de Jung requiere lo que él llamó integración de la sombra, reconocer y aceptar conscientemente los aspectos de ti mismo que has considerado inaceptables. Esto no significa actuar según cada impulso o abandonar el comportamiento ético, sino que significa reconocer que tú, como todo ser humano, contienes todo el espectro de posibilidades humanas. El proceso de integración a menudo comienza con lo que los terapeutas llaman trabajo de partes, reconocer que contienes múltiples aspectos, algunos de los cuales pueden parecer contradictorios. Podrías tener una parte que realmente quiere ayudar a los demás y otra parte que se resiente por ser siempre quien da. Podrías tener una parte que valora la armonía y otra parte que quiere luchar por lo que es correcto.
Estas no son contradicciones que deban resolverse, sino complejidades que deben integrarse. La integración de la sombra también requiere desarrollar lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre los opuestos sin resolverlos inmediatamente en una narrativa más cómoda. Esto podría significar reconocer que puedes ser amable y cruel generoso y egoísta sabio y tonto, a menudo dentro del mismo día o incluso en el mismo momento. La realización más profunda en este proceso es comprender que tu capacidad de ser malo no niega tu bondad, sino que hace que tu bondad sea más auténtica y poderosa. Cuando eliges la amabilidad, sabiendo que eres capaz de crueldad cuando eliges la generosidad, reconociendo tu egoísmo, cuando eliges el amor reconociendo tu capacidad de dañar tus elecciones, se vuelven conscientes en lugar de compulsivas. Esta integración crea lo que Jung llamó el ser, una totalidad psicológica que incluye pero trasciende la necesidad del ego de ser visto como bueno. Desde este lugar tus acciones surgen de una elección genuina en lugar de una compulsión, inconsciente de valores auténticos, en lugar de una programación basada en el miedo del amor, en lugar del terror a no ser amado. El proceso de integración de la sombra no es cómodo ni rápido. Requiere lo que Jung llamó el viaje por el mar nocturno, un descenso a las profundidades inconscientes donde tus aspectos rechazados han estado esperando en la oscuridad. Este viaje puede implicar periodos de depresión, ansiedad, confusión y lo que los místicos han llamado la noche oscura del alma. Pero es a través de esta oscuridad que descubres no solo tu capacidad de dañar, sino también tu capacidad auténtica para el bien. La persona que ha integrado su sombra no se vuelve egoísta ni dañina, sino que se vuelve más genuinamente útil porque su ayuda proviene de la elección en lugar de la compulsión de la abundancia, en lugar de la necesidad del amor, en lugar del miedo. Pueden establecer límites sin culpa, porque saben que los límites saludables benefician a todos. Pueden decir que no sin ansiedad, porque entienden que los no auténticos hacen posibles los sí auténticos. Pueden participar en un conflicto cuando sea necesario, porque no están aterrorizados de ser vistos como difíciles. Pueden recibir ayuda y apoyo, porque no necesitan mantener una imagen de tenerlo todo bajo control. Pueden ser humanos gloriosamente desordenadamente, auténticamente humanos, sin disculparse por ocupar un espacio en el mundo. Jung entendió que el objetivo del desarrollo psicológico no es volverse perfecto, sino volverse completo. La integridad incluye tu luz y tu oscuridad, tu bondad y tu capacidad de dañar, tu sabiduría y tu locura. Es desde este lugar de integración que emerge la compasión genuina, no la ayuda compulsiva que proviene de las heridas no sanadas, sino la elección consciente de servir a la vida desde un lugar de abundancia interna. Esta es la paradoja del trabajo con la sombra. Al reconocer tu capacidad de ser malo, te vuelves más genuinamente bueno. Al aceptar tu egoísmo, te vuelves más auténticamente generoso. Al integrar tu oscuridad, accedes a tu verdadera luz. Esta no es la luz artificial del bypass espiritual o la complacencia, sino la luminosidad orgánica que emerge de la totalidad psicológica. La 11ª sombra emerge de lo que podríamos llamar trauma moral heredado, la forma en que el condicionamiento religioso, cultural y familiar en torno al pecado, la vergüenza y el sacrificio continúa operando en tu inconsciente mucho después de que hayas rechazado intelectualmente estos sistemas de creencias. Incluso si te consideras espiritual en lugar de religioso, incluso si has hecho años de terapia, incluso si entiendes intelectualmente que la culpa y la vergüenza no son espiritualmente productivas, estos patrones antiguos aún podrían estar ejecutando tu sistema emocional y energético. Este trauma moral a menudo se manifiesta como lo que los psicólogos llaman síndrome de trauma religioso, una colección de síntomas que resultan de crecer en entornos donde el amor dependía del desempeño moral, donde los impulsos humanos naturales eran etiquetados como pecaminosos, donde tu valor estaba determinado por tu capacidad para suprimir tus deseos auténticos,
al servicio de las expectativas externas. La sombra de este patrón es que crea lo que Jung llamó inflación moral, una identificación inconsciente con ser bueno que requiere la proyección de la maldad en los demás. Te vuelves incapaz de tolerar la ambigüedad moral en ti mismo, mientras eres hipercrítico con los lapsos éticos de los demás. Esto crea una especie de perfeccionismo espiritual que es agotador de mantener e imposible de satisfacer. Incluso, si has rechazado conscientemente el marco religioso de tu infancia, los patrones emocionales y somáticos que creó aún podrían estar activos. Tu sistema nervioso aún podría reaccionar ante el placer con culpa, al éxito, con miedo al castigo, al deseo con vergüenza. Estas no son posiciones intelectuales, sino respuestas encarnadas que fueron condicionadas en tu sistema antes de que tuvieras la capacidad cognitiva para cuestionarlas. Esto se manifiesta como dificultad para recibir cumplidos sin desviarlos, incapacidad para disfrutar del éxito, sin enfocarse inmediatamente en lo que aún está mal, y una persistente sensación de que si las cosas van bien, algo malo debe estar a punto de suceder. Tu inconsciente todavía está operando desde un sistema de creencias que equipara la bondad con el sufrimiento y el placer con el peligro espiritual. La integración de esta sombra requiere lo que los terapeutas de trauma llaman desprogramación somática, reconectar conscientemente las respuestas de tu sistema nervioso al placer, el éxito y el deseo. Esto podría implicar prácticas como permitirte recibir un cumplido sin desviarlo inmediatamente, celebrar los logros sin calificarlos o experimentar el placer sin culpa. Jung entendió que el verdadero desarrollo espiritual requiere lo que él llamó relativismo moral, no el abandono de la ética, sino el reconocimiento de que los marcos morales son construcciones humanas que sirven funciones psicológicas y sociales en lugar de verdades absolutas. Esto te permite elegir tus valores conscientemente, en lugar de vivir inconscientemente dentro de sistemas de creencias heredados que podrían no servir a tu desarrollo auténtico. La 12ª y última sombra, proyectada por la bondad no examinada, es lo que podríamos llamar control disfrazado de rendición. La forma en que los conceptos espirituales pueden convertirse en mecanismos sofisticados para evitar la vulnerabilidad y la incertidumbre genuinas. Podrías hablar de dejar ir mientras te aferras firmemente a prácticas espirituales que te dan una sensación de control sobre tu experiencia. Podrías hablar de confianza mientras te niegas a entrar en situaciones donde no puedes predecir o gestionar el resultado. Esta pseudo-rendición a menudo se manifiesta como un bypass espiritual de las realidades prácticas, usar la meditación para evitar la acción, usar el concepto de tiempo divino para justificar la procrastinación, usar ideas sobre la aceptación para evitar abordar problemas que requieren intervención. La persona atrapada en este patrón parece espiritualmente avanzada, pero a menudo tiene dificultades con la gestión básica de la vida y la intimidad auténtica. La verdadera rendición, como la entendieron los místicos como Alan Watts y los filósofos prácticos como Jung, no es la aceptación pasiva, sino el compromiso activo con la incertidumbre. Es la disposición a actuar sin garantías, a amar sin pólizas de seguro, a ser vulnerable sin redes de seguridad. Es lo que Watts llamó la sabiduría de la inseguridad. Reconocer que el intento de controlar los resultados es a menudo lo que crea el sufrimiento que intentamos evitar. La sombra del control espiritual es que te mantiene en lo que los psicólogos llaman fantasía, en lugar de la realidad. Te estás relacionando con tu idea de cómo debería ser la vida en lugar de interactuar con cómo es realmente la vida. Esto crea una especie de disociación espiritual, donde siempre estás a un paso de la experiencia directa, siempre filtrando la realidad a través de conceptos en lugar de encontrarla inmediatamente. La integración de esta sombra requiere lo que los filósofos existenciales llaman tolerancia a la ansiedad, la capacidad de actuar frente a la incertidumbre, de tomar decisiones sin información completa, de comprometerse con relaciones y proyectos que podrían no funcionar como se planeó.
Esta es quizás la práctica espiritual más madura, presentarse por completo a la vida, incluso cuando no puedes controlar los resultados. Al llegar al final de este viaje a través de las sombras proyectadas, por la bondad no examinada, es importante entender que esto no es una condena a la amabilidad, la empatía o la aspiración espiritual. Estas son capacidades humanas hermosas y necesarias. La invitación es a examinar si tu bondad proviene de una elección auténtica o de una compulsión inconsciente del amor, o del miedo de la integridad o de la herida. El concepto de individuación. De Jung sugiere que el objetivo no es volverse bueno o malo, sino volverse consciente de tus motivaciones, honesto sobre tus sombras y capaz de elegir tus respuestas en lugar de ser impulsado inconscientemente por patrones no examinados. Esta conciencia permite que tu bondad se vuelva más auténtica, tu empatía se vuelva más limitada y tu espiritualidad se vuelva más arraigada en la realidad. La persona que ha hecho este trabajo no abandona la amabilidad, sino que descubre una amabilidad que incluye el coraje de decepcionar a los demás cuando sea necesario, de establecer límites cuando sea apropiado y de decir la verdad, incluso cuando es incómoda. No se vuelven egoístas, sino que desarrollan lo que Jung llamó el interés propio ilustrado, el reconocimiento de que cuidarte a ti mismo en última instancia sirve a todos porque te permite presentarte de manera más auténtica y sostenible en las relaciones. No abandonan la espiritualidad, sino que desarrollan lo que podríamos llamar espiritualidad psicológica, prácticas y creencias que honran tanto las posibilidades trascendentes como las realidades humanas, que incluyen tanto la luz como la sombra, que abrazan tanto el deseo de conexión con algo más grande como la necesidad de una individuación saludable. Esta integración crea lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener la paradoja sin resolverla inmediatamente en categorías cómodas. Puedes ser espiritual y práctico, amable y con límites, aceptante y orientado a la acción. Te conviertes en lo que los místicos llamaron una persona de ambos y, en lugar de una persona de o. Quizás lo más importante es que este trabajo te permite descubrir lo que se siente al descansar genuinamente, no el colapso exhausto que proviene de complacer a los demás y dar en exceso, sino la facilidad orgánica que surge cuando ya no estás luchando contra ti mismo. Cuando no estás constantemente gestionando tu imagen, monitoreando las reacciones de los demás o suprimiendo tus respuestas auténticas, liberas enormes cantidades de energía que pueden redirigirse hacia la creatividad, el servicio genuino y la conexión auténtica. Las sombras que hemos explorado esta noche no son enemigos a ser derrotados, sino aspectos de ti mismo a ser entendidos e integrados. Cada sombra contiene no solo las semillas del sufrimiento, sino también el potencial de una mayor autenticidad, una compasión más profunda y un desarrollo espiritual más genuino. La rabia que has estado reprimiendo podría contener la energía que necesitas para crear los cambios necesarios. El egoísmo que has estado evitando podría contener el autocuidado que te permitiría servir a los demás de forma más sostenible. Los límites que has tenido miedo de establecer podrían crear el espacio necesario para una intimidad genuina. La verdad que has estado evitando podría ser la clave para relaciones basadas en la autenticidad en lugar del desempeño. La oscuridad que has estado rechazando podría contener la medicina misma que tu alma ha estado buscando. Esta es la profunda paradoja del trabajo con la sombra. Al estar dispuesto a ser visto como malo, descubres tu bondad auténtica. Al aceptar tu capacidad de egoísmo, accedes a la generosidad genuina. Al integrar tu oscuridad, reclamas tu luz. No la luz artificial del desempeño espiritual, sino la luminosidad orgánica que emerge de la totalidad psicológica. Esta noche, mientras te preparas para dormir, considera dejar de lado el agotador trabajo de ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente espiritual, lo suficientemente desinteresado para ganarte tu lugar en el mundo. Considera la posibilidad de que ya perteneces, que tu valor no depende de tu desempeño, que tu valor no está determinado
por los pocos problemas que causas o por cuánto das. Considera la posibilidad de que tu yo auténtico con sombras y todo no es un problema a resolver, sino un regalo por desenvolver, no una carga por llevar, sino un tesoro por descubrir. Considera que los mismos aspectos de ti mismo que has estado tratando de sanar, arreglar o trascender podrían ser las claves de tu liberación, como nos recordó Carl Jung. Tu visión se aclara cuando miras en tu corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Esta noche estás despertando no solo a tu luz, sino a tu totalidad. No solo a tu bondad, sino a tu humanidad. No solo a quien crees que deberías ser, sino a quien realmente eres. Escribe en los comentarios, elijo mi totalidad. Veamos cuántos están listos para este tipo de integración, este tipo de desarrollo espiritual auténtico, que incluye, en lugar de trascender nuestra hermosa, desordenada y compleja humanidad. Para nuestro próximo viaje juntos, dime qué más te gustaría que exploráramos. Los comentarios con más me gusta probablemente se convertirán en futuras exploraciones en las profundidades de la integración psicológica y espiritual. Hasta entonces, que duermas bien, que sueñes profundamente, y recuerda, no tienes que ser perfecto para ser completo, y no tienes que ser bueno para ser amado. Solo tienes que estar dispuesto a ser auténticamente, valientemente, sin pedir disculpas tú mismo.